Buenas noches. Estoy sumamente nervioso, sumamente contento. Es una mezcla de sentimientos, de cosas que tengo acá hoy en StarConf. Ver tanta gente y la verdad que me pone muy contento. No pensaba que estaba tan nervioso. Pero bueno. Ya está la presentación. Muy bien, Fabi. Les quiero contar un poco cómo empieza esta historia, ¿no? Hace poco más de un año, principios de 2014, se me plantea un desafío bastante sencillo en su definición, que era formar y liderar un equipo de arquitectura en el PAMI. Hasta ahí todo tranquilo, no pasaba nada. Lo tuve que pensar bien. Pero para meterlos en tema de... Espera, para allá. ¿Para acá? ¿Para abajo? ¿Pero para abajo así o para abajo así? Ahí va. Para meterlos en tema, ¿qué es PAMI? Si ustedes no tienen idea de qué es PAMI o creen tener una idea de qué es PAMI, está bueno poner blanco sobre negro. Hoy PAMI brinda servicios de salud principalmente, pero en general servicios sociales, a más de 4.600.000 personas. Atiende 16.000 farmacias, tiene 20.000 prestadores de salud, 700 bocas de atención y más de 16.000 usuarios internos, casi 17 diría. Y a nivel tecnológico es brillante. O sea, yo cuando entré me sorprendí, realmente me sorprendí en todo sentido, la calidad de técnicos que tenía el instituto. Lo que no tenía el instituto y lo que estaban buscando tener era un equipo de arquitectura. Una lista de servicios que se brindan en PAMI, pero para ponernos un poco en números, esto es lo que hoy está tecnológicamente en PAMI. Estamos hablando de casi 12 millones de transacciones de recetas electrónicas mensuales. La verdad que el volumen de información que maneja es enorme. Y el desafío de poder hacer arquitectura en este instituto era un desafío, no era cualquier cosa. Empecemos. Yo tenía un primer desafío que era el mío personal, ¿no? Porque está bien, todo bien. El ofrecimiento de que pueda agarrar y formar ese equipo estaba buenísimo, digo. ¿Cuántas veces te dicen, che, formá tu equipo, trae tu gente, hacé lo mejor que puedas hacer? Pocas veces te pasa. Pero, por otro lado, uno dice, che, hacer un equipo, formarlo, llevar adelante, o sea, organizarlo, un poco que terminen haciendo lo que uno les va indicando. Es complicado. Es algo que yo no me lo tomaba a la ligera. Por otro lado, el del equipo mismo. Bien. El primer problema que tuve fue que fui a buscar a toda la gente que yo tenía de confianza, que sabía que eran muy buenos técnicamente para formar el equipo, y resulta que todos estaban trabajando muy bien. Así que ninguno quiso venir a trabajar conmigo. Yo decía, pero mirá que el PAMI es muy grande, muy grosso, hay muchas cosas para hacer. Y bueno, pero yo acá donde estoy cómodo. Así que se fue armando el equipo, como quien dice, casi con suerte, pero no tan así. Uno conoce a gente, que conoce a gente, que conoce a gente, y de a poco te va llegando esa gente que vos estás buscando, con esos perfiles que vos querés. Así que el equipo se formó. Planteado un poco los objetivos del equipo, cuáles eran las responsabilidades que iba a tomar, una de las excepciones que sabíamos que iba a existir es que en cualquier momento nos podría llegar algún proyecto o alguna tarea que la gente de técnica del instituto no podría resolver y lo tendríamos que resolver nosotros. ¿Qué fue lo que pasó a la semana, y no miento, a la semana de tener nuestra
propia oficina, el lugar físico donde estábamos todos juntos sentados, nos cae un proyecto. Así que, nada, apenas empezando a conocernos en el equipo, empezamos con la excepción. Así que, peor escenario no teníamos. Para entrar un poco, o para hacer un repaso, dentro del desafío personal estaba el tema de tomar el liderazgo, ¿no? Yo eso lo tomaba como un desafío propio muy importante. Por otro lado, yo tenía que volver a la gran empresa, a ir a luchar con el monstruo, y mientras tanto yo venía de estar con mi startup, donde la peleaba, pero la pelea era distinta. Lo primero que hice fue tratar de llevar ese ritmo de trabajo que yo venía teniendo en el mundo de mi startup a ese equipo de arquitectura. Esa fue una primera cosa que hice que a mí en principio me dio resultado. El segundo problema que teníamos era que el proyecto nos había caído un proyecto no planificado con un equipo nuevo, ¿bien? Y para muchos, para algunas de las personas del equipo, la tecnología que íbamos a usar era completamente nueva. Yo me incluyo. Y encima el proyecto no era cualquier proyecto. O sea, la definición que nos habían dado era bastante escueta, tanto como esto que yo les estoy dando acá. Unos posibles 7 millones de usuarios potenciales y, en el peor de los casos, unas 150.000 transacciones concurrentes. Nosotros eso después lo evaluamos, lo refinamos un poco y asumimos que un tiempo de respuesta en el peor de los casos, si yo estoy respondiendo muy lento, estaría bien si yo respondo esas 150.000 transacciones por minuto. El tema era que lo teníamos que hacer en 40 días hábiles. Si piensan que no trabajé el fin de semana, obviamente están equivocados. Igual trabajé solo 2 fines de semana. Tampoco fue tanto. ¿Cómo empezar a resolver estos temas? Lo primero que vino o que se charló, o la primera palabra que surgió es seamos ágiles. Yo dije, con esto de ser ágiles solucionamos. Vamos de 10. El tema es que hacer arquitectura ágil es algo que tiene muchos grises, a veces, muchísimos grises. Así que yo como líder tomé el trabajo de empezar a hacer una separación de qué era esto de hacer arquitectura ágil. Lo que hice fue separar en estos dos campos. Hablar de agilidad a nivel humano, a nivel del equipo en sí, y hablar de agilidad a nivel del proyecto, de la parte técnica. Lo segundo que hice como buen nerd que soy, es decir, bueno, veamos todas las variables de gestión que tengo y veamos cómo las puedo agilizar. Lo que me pasó es que yo dije, no puedo perder, o sea, si yo me pongo a pensar en cada una de esas variables y a cruzarlas y a ver cómo interfieren una con otra en la comunicación en el equipo, en cómo se conoce el equipo, en el proyecto, en cómo tengo que construir, qué tengo que construir, no podía ser. Así que como buen arquitecto que soy, algunos piensan que soy un poco enfermito con eso, pero yo les digo que no. Como buen arquitecto que soy, encontré mi solución acá, en un atributo de calidad, que es la tomabilidad. Habrán escuchado, ¿no? Propaganda whatsapperizada. ¿Lo tienen? ¿Ustedes se pusieron a pensar en el atributo de calidad de tomabilidad? Por un lado, lo puedo aplicar al líquido que está adentro. Sí, puede ser más o menos tomable. Lo puedo aplicar a la botella. ¿Bien? La botella puede tener más o menos tomabilidad. Y encima lo puedo aplicar a la gente que está tomando de esa botella. Es decir, ejemplo, si yo tengo a alguien que toma el líquido frío y le molesta los dientes, tiene menos tomabilidad que yo, evidentemente. ¿Se entiende? No hay demasiada vuelta. Así que, como buen arquitecto, yo dije, ¿qué tal si pensamos la agilidad como un atributo de calidad? Digo, ya está, la agilidad es un atributo de calidad. ¿A dónde lo aplico? Listo, lo aplico al equipo y lo aplico al proyecto. El problema que tenía, el primer problema que tuve es que, ¿cómo mido esa agilidad?
Porque digo, si es un atributo de calidad, lo tengo que medir. Entonces, lo primero que voy a decir hoy es, no me gustaría que dentro de 5 años exista el método González de medición de agilidad de un proyecto. No me gustaría eso. A mí me basta con entender, por lo menos dentro del equipo, qué es poca agilidad, agilidad normal, mucha agilidad. Si yo puedo en mi equipo entender qué significa esos niveles de agilidad, me basta. Con eso voy a poder trabajar. Simplemente me pongo de acuerdo con mi equipo y estoy. Así que es libre interpretación mía. Genial. Pero el tema es que la agilidad en sí no me terminaba de solucionar el problema. Yo necesitaba un poquito más. A ver, ¿cómo lo explico? Yo soy el típico fisgón de teléfonos en el subte. ¿Viste que vos estás leyendo tu mail en el subte y alguien te mira por arriba del hombro? Yo soy ese que mira por arriba del hombro. Y vieron que generalmente en los asuntos uno dice, che, mirá, es pobre tipo todo el laburo que tiene, mirá los mails que les manda. Cuando yo empecé a trabajar acá en PAMI, la casilla de mail se llenaba con un montón de cosas. Había que hacer un montón de cosas, no solo este proyecto. Había que hacer un montón de cosas. Y lo que me di cuenta es que no es que por ahí tenía mucho trabajo o tenía grandes responsabilidades. En realidad me di cuenta que hay gente que es muy creativa para escribir los asuntos de mail. Y hay gente que es maliciosa, ¿viste? De esos que te copian, mandan el mail con copia a tu jefe, al jefe de tu jefe, al jefe del jefe de tu jefe, y así estás y perdés un montón de tiempo explicando de por qué haces una cosa o dejas de hacer otra. Como dice el dicho, persona que escribe asuntos de mail creativo te da más trabajo que San Cayetano. Es así, es fija. Entonces lo que yo pensé es en flexibilidad. Yo tengo que poder tener distintas medidas de flexibilidad. Y la flexibilidad para mí simplemente iba a ser cuán abierto soy a recibir cambios. O sea, yo puedo definir para un proyecto un nivel de agilidad. Ahora ustedes me van a decir, pará, flaco, escúchame, vos no se supone que tenés que escuchar a tu stakeholder, a tu cliente, a tu usuario y que te llenen el backlog de las cosas que quieren y las prioricen. En principio sí, pero en el equipo de arquitectura, al nivel que nosotros trabajábamos, no veíamos un proyecto, veíamos muchas cosas. Y hay que hacer el trade-off de eso. Y la persona que viene y te dice, che, esto para mí es importante, no siempre eso importante es lo importante para el instituto en sí. Entonces, en principio había que definir un nivel de flexibilidad. Para este proyecto en sí, o para este momento en sí, o para esta persona en sí, ¿qué flexibilidad voy a tener para aceptar cambios? Así que lo importante es tener distintos niveles de flexibilidad. ¿Bien? Y si es necesario en algún punto, pinchar el flexible. A veces hay que decir que no. Me va a decir, pero no sé, se supone que sos ágil. Sí, soy ágil. Cuando tengo un cambio respondo muy rápido. Pero a veces soy inflexible. A veces no quiero que me metan cambios. Ahora, esto tampoco me alcanza. No me termina de alcanzar. Así que... importante, me estaba olvidando. Normalmente uno usa este método para priorizar dentro del backlog. ¿Bien? Nosotros también lo usábamos. Lo que hay que entender es que no siempre lo que uno quiere es lo que el otro necesita ni lo que el otro quiere. Entonces, dado esto, ahora sí, agregué dentro de mi cabeza otro atributo de calidad más, que es la asertividad. Es cómo yo voy a comunicarme con el otro, cómo voy a hablar con el otro. Si yo dejo de ser flexible y estoy obligado a decirle que no a una persona, ¿cómo hago yo para comunicárselo a esa persona? ¿Soy agresivo? ¿Se lo digo de buena manera? ¿Voy a negociar? ¿Soy pasivo directamente y no le digo nada? ¿Que se entere cuando me venga a preguntar, che, ¿hiciste esto? No lo tengo. No lo voy a tener tampoco. Esperá 2 meses. Es difícil. Entonces, el conjunto me definía la comunicación que yo iba a tener tanto interna en mi equipo como externa hacia el proyecto y hacia el resto de las áreas del instituto. Entonces yo podía en mi cabeza entender
de alguna manera, qué agilidad necesitaba para cada caso, qué tan flexible iba a ser para recibir cambios y cómo iba a comunicar el resultado hacia afuera. ¿Qué fue lo que pasó? En principio, la solución que se hizo fue bastante sencilla. Una aplicación Angular que usaba Apache para leer contenido estático, indexado, sí, un índice de texto, pero fijo, sin cambios. Obviamente HTML5 había contenido estático extra que usaba la aplicación. Y después había una aplicación Node con Cassandra abajo que persistía. Después de mucho tiempo, yo esto hoy lo puedo explicar de manera sencilla. Esta arquitectura lo único que hace es guardar el estado del browser en la base de datos. Nada más. Bien, toda la lógica de negocio, la poca lógica de negocio que había estaba en la aplicación Angular y una validación muy sencilla en la aplicación Node. Después era simplemente guardar el estado del browser en la base de datos. Lo loco de esto, y quiero que entiendan, es que el nivel de agilidad que nosotros teníamos era extremo. Cuando digo extremo era esto que yo estoy diciendo acá, se definió en un bar, en una charla de media hora. Café con leche, con medialunas de por medio, con una persona del equipo. Che, ¿qué hacemos? Y podríamos hacer esto y aquello. Che, y si guardás un JSON, el JSON de toda la porquería que hay en el browser, lo tirás a la base. Bueno, ok. Después fuimos refinando. En un principio nuestra base iba a ser Mongo. Después nos dimos cuenta que Mongo no iba para ningún lado. Fuimos por Cassandra. Fuimos felices. Pero había mucho más. En principio, había que hablar con toda la gente de plataformas. Todo esto corría en máquinas virtuales con RHEL. ¿Qué pasaba? Ejemplo muy sencillo. Las máquinas virtuales tenían que tener un solo core, no podían tener dos. Me decís, pero con todo lo que tenés que procesar, no, un solo core. La forma en que maneja virtualización VMware hace que disponibilice los recursos más rápidos cuando son menos. Entonces, si yo quiero que mis máquinas virtuales tengan más prioridad sobre otras, sin tener que preocuparme de darles prioridad, lo mejor es que tengan un solo nodo. Detalle. Así que había que hablar con la gente de plataformas para poder definir esas cosas. Había que hablar con la gente de redes, porque con la parte de Solr y de HTML5 de contenido estático no pasaba absolutamente nada, eran todos datos públicos. Pero ¿qué pasaba con los datos privados? En principio, la primera decisión que tomamos fue hacer pasar todo el tráfico por Amazon. Eso nos simplificó un montón, porque a la gente de seguridad informática le decías, che, poneme una regla del firewall que el único tráfico que entra a este endpoint viene de Amazon, no viene de ningún otro lado. Absolutamente de ningún otro lado, listo. Parte de seguridad simplificada. Pero había más. Teníamos Nginx en Amazon, que hacían las veces de reverse proxy, lo que nos permitía hacia afuera manejar una especie de API para la aplicación Angular que consumía. Y por otro lado, un HA proxy que lo que nos hacía es una especie de pass-through del SSL que estaba expuesto en la infraestructura de PAMI. Por lo cual, el tráfico que iba desde y hacia la aplicación Node solamente se descifraba dentro del datacenter de PAMI. Listo. Solucionado. ¿Cuál fue el resultado de esto? Cada nodo de Node, de una aplicación Node, procesaba sin problemas, valor establecido, podíamos procesar más, sabíamos que podíamos procesar más, pero el valor establecido fue 500 transacciones concurrentes con un promedio por transacción de 700 milisegundos. Una ganga. Y para mantener el nivel de performance de Cassandra, lo que hicimos fue hacer un cálculo de cuántos datos debería tener en memoria, más o menos cacheados, para poder trabajar. Así que, en los casos que yo tuviera
un uso extremo en la aplicación, que yo tuviera esas 150.000 transacciones concurrentes, el sizing decía, bueno, pongo 10 nodos virtuales de Node, 20 nodos virtuales de Cassandra y la aplicación seguiría andando. La verdad que 10 puntos, no nos podemos quejar. Hasta acá todo bien, esto sirvió, ¿bien? Esto se construyó y lo logramos hacer en el tiempo que había que hacerlo. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo hicimos con un equipo? Porque eso es la clave de todo. ¿Cómo hicimos con un equipo recién formado? Insisto, con alguna gente del equipo que no conocía la tecnología, nadie conocía Cassandra, tuvimos que aprender mucha de la magia de Cassandra, on the fly casi, a prueba y error. Y mucho de esto tiene que ver con, yo digo, no sé, ¿cuánto hay documentado de este proyecto? Yo digo, la mejor documentación que tengo es la infraestructura pegada en la pared de la oficina. No miento. Hay más info, sí hay más info. Pero la mejor documentación que tengo es eso que tengo pegado en la oficina. Después había un montón de papelitos. De hecho, una vez, con la persona que empezamos a definir esto, viene un día, me acuerdo, no me olvido más, y me dice, Pablo, todavía no entiendo bien. Hay algo que no entiendo. ¿Qué estamos haciendo acá? Yo agarré un post-it, una lapicera, y dije, mira, ¿ves esta cajita de acá? Le pega esta cajita de acá, a través de Amazon, le pega esta otra cajita de acá, y hacemos esto y esto. Me miró y me dice, ¿sabes lo que me gusta de trabajar acá? Que vos me podés explicar una arquitectura en un post-it. Yo dije, soy un grande. La realidad es que no. La realidad es que yo puedo explicar una arquitectura en un post-it porque el otro la puede entender en un post-it. Yo hoy puedo explicar esto porque lo expliqué muchas veces. Entonces, el momento o la forma de comunicar va a depender muchísimo, muchísimo, muchísimo de la persona que tengo enfrente. Entonces hubo que hacer un laburo muy, muy grande, un esfuerzo muy grande por parte mía en cuanto a cómo comunicar la forma de hacer o de cumplir con este proyecto a cada una de las personas del equipo. Por ejemplo, había una de las personas que tenía habilidades sociales increíbles. Entonces, ¿qué hacía esa persona? Iba a hablar con el equipo de desarrollo de la aplicación Angular. Y él era nuestro frontend entre arquitectura y el equipo de desarrollo. Él era el que iba, hablaba, charlaba con los chicos, los motivaba y les explicaba qué es lo que tenían que hacer. Posiblemente él muchas veces no sabía ni tenía idea qué es lo que pasaba con Solar. Solar lo hacía otra persona del equipo. Y a esa persona del equipo se le comunicaba la arquitectura de otra manera y los objetivos de otra manera. Y cada vez que venía un cambio, incluso dentro de este proyecto, que uno lo puede ver como un solo proyecto, la flexibilidad que se aplicaba a cada uno de sus componentes era distinto. Lo que ya estaba definido para Solar era fácil de cambiar, así que uno era muy flexible. ¿Querés cambiar esto? Sí, dale, cambiamos. Listo. La parte de código estático, sí, dale, cambiémoslo. En cambio, la parte de Node ya era más complicada. Es decir, che, ¿cambio esto? No. Hay cosas que no las puedo cambiar. Veamos qué podemos hacer, busquemos la mejor manera. Pero no te puedo dar la misma flexibilidad que para cambiar los otros componentes. Al mismo tiempo, el proyecto involucraba hablar con la gente de plataformas, con la gente de seguridad informática, con la gente de redes, con la gente de operaciones para el monitoreo. Y a cada una de esas áreas se le iba dando toda la información que necesitaba, en el momento que nosotros la podíamos tener. Porque imagínense que en el poco tiempo que teníamos para hacer esto, no teníamos toda la información de una, ni de casualidad. Mucha de la información la tuvimos que generar nosotros, vía prueba de performance, vía prueba de lo que se imaginen. Fuimos haciendo todo lo que pudimos en la menor cantidad de tiempo posible. Hoy, ¿qué estamos haciendo? En principio, el equipo se encarga de la definición del stack de plataforma. Hoy estamos yendo hacia OpenStack, estamos usando OpenShift, VMware sigue ahí, pero ya más de costado.
Estamos metiéndonos con Windows Azure para algunas cosas. Estamos viendo Days como alternativa de PaaS. Estamos metiéndonos muy fuerte con Docker. Hoy prácticamente todo se está docketizando, todo lo que se pueda. Nos estamos metiendo muy fuerte con la parte de integración de todos los aplicativos en el instituto. Ahí trabajamos con Fuse, trabajamos con IBM Data Power y estamos armando una plataforma de API Management. Esto, en resumidas cuentas, Data Power es nuestro frontend en cuanto a servicios públicos, mientras que Fuse es lo que maneja toda la integración del core de negocio del instituto. Y la plataforma de API Management lo que va a permitir es disponibilizar las APIs para que se usen desde afuera, para que sean públicas y cualquiera pueda construir aplicaciones y poder utilizar los datos del instituto. Estamos definiendo plataformas de middleware. Ya estamos terminando todo lo que es el aprovisionamiento de domain de JBoss, también en formato de Docker, del BPM Suite, también centralizado, tenemos una definición core, y estamos ahora empezando con la migración o queriendo hacer la migración de RHEL 6 a RHEL 7 para poder tener full soporte de Docker. Hoy todo lo que estamos corriendo de Docker están con máquinas RHEL 7, pero un poco isoladas del resto de la infra. Estamos trabajando con tecnologías para poder disponibilizar grandes volúmenes de datos de una manera más feliz. Todo lo que es NoSQL recae también en el equipo de arquitectura hoy en día. Cada vez que una aplicación quiere usar Redis, Node o Cassandra, que son las bases que hoy se usan, cae en el equipo de arquitectura. Estamos definiendo un stack de tecnologías. Los que pasaron por la mesa y vieron un poco el tema de Devatix, estamos definiendo un stack de tecnologías para poder desarrollar .NET, Java y Node de una manera relativamente estandarizada, que esté acorde al modo en el que se van a integrar las aplicaciones vía Fuse y vía API Management. Y estamos definiendo todo lo que es el stack de tecnologías de frontend. Hoy prácticamente todo es Angular y lo que viene es la definición de cómo vamos a hacer nuestras aplicaciones móviles. Eso es algo que recién estamos empezando. Y por otra parte, para lo que es la estrategia de gobierno abierto del instituto, nos hacemos cargo de lo que es el Democracy OS y el DCAN. La idea es invitarlos. Yo los quiero invitar a tres cosas. Primero a que busquen y vean qué es lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo muchas cosas. Quiero que el que se anime, que se meta al GitHub, comité de código, que colabore. Y quiero que el que se anime y crea que puede formar parte del equipo, que crea que puede ser bueno y que puede hacer cosas grandes con esas tecnologías, que nos avise, que nos diga. Que nos diga. ¿Sí? Para cerrar un poco esto, si nosotros hoy en el equipo estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, es porque hubo una planificación previa. Siempre vamos a estar trabajando en arquitectura con muchas cosas al mismo tiempo. No es un trabajo tranquilo, para nada, pero es un trabajo que se disfruta mucho, donde hay muchas tecnologías, donde uno puede meterse y aprender y hacer y experimentar con un montón de cosas. Yo es un laburo que a veces me cansa, pero que disfruto muchísimo. Yo tengo una frase de cabecera que dice: vive sencillamente, decide con el corazón, pero elige las alternativas y los momentos para hacerlo como un arquitecto. La tengo pegada en la puerta de la oficina. Hoy nos tenemos que ir con una cosa clara. Nos tenemos que ir con una cosa clara. Que no existe idea ni existe decisión que sea útil si no la comunicamos de manera correcta. Nada más. Buenas noches. Muchas gracias.